Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos en esta tarde. Vamos a buscar más de la palabra para que el Señor nos ministre a través de ella y que podamos seguir viendo lo importante, lo grande, lo poderoso que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Eso fue lo que estudiamos ayer, la crucifixión, y fue algo tan impactante recordar esa muerte tan cruel, tan ruin, tan espantosa, la muerte del Señor Jesús. Pero vamos a seguir adelante, pero antes vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos hables a través de la palabra, Señor, que sigamos, Señor bendito, tomados de tu mano. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en Mateo 27, en el versículo 35, y dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Qué tremendo, mis amados, esta palabra. Qué tremenda esa profecía ahí en los Salmos. Vemos que jugaron, no sé si dados o algo que se usaba en aquel tiempo, para apropiarse de la ropa de Cristo. Fueron tan insensibles los soldados, fueron tan duros, tan reacios, que estar viendo el dolor de esas 3 personas crucificadas y quitarle la ropa al Señor Jesús para jugársela a la suerte. Aparentemente era una costumbre de los soldados, de los verdugos, apropiarse de lo que querían de la ropa del criminal que iban a crucificar. Era una mala costumbre, era una costumbre muy horrible. Los soldados desnudaron a Cristo y repartieron entre ellos su ropa. Su túnica era de valor, era sin costura. Era una sola pieza, tejida de la cabeza a los pies como la túnica o manto de los sumos sacerdotes. Por eso los soldados decidieron quedarse con ella, pero se la repartieron entre ellas, se la jugaron hasta, como decimos nosotros, en un volado. Este acontecimiento fue predicho ahí en el Salmo 22, 18, como lo acabamos de leer. Dice: y cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte para que se cumpliese lo dicho el profeta. Pero vamos a ver ahí en los Salmos 22. Salmos 22, 18. Vamos a ver cómo dice esta profecía. En el Salmo 22, 18 dice la palabra de Dios, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Fíjense, 750 años antes ya estaba profetizado que iban a hacer eso tan horrible de echarse suerte por los vestidos del Señor. Cristo fue desnudado por los soldados, pero Él se despojó de sí mismo, de su gloria, para hacernos a ti y a mí salvos, para que podamos ir al cielo. Dice Hebreos 2, 14 al 15. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La túnica era un símbolo de Cristo, el mediador, el sumo sacerdote, el pontífice. En latín significa el constructor de puentes entre Dios y el hombre. Eso es lo que significa pontífice, el que construye puentes entre Dios y el hombre. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Ese es el constructor de puentes. El Señor Jesús, con la muerte en la cruz,
es un constructor de puente. Ese puente por el cual pasamos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que hemos aceptado que Cristo murió por nosotros, tenemos ese puente, ese puente. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, del 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo mediador. Nadie puede interceder por ti delante del Padre. Nada, ni nadie. Solamente Jesucristo es el puente, ese puente para cruzar al cielo. Él es el camino, Él es el mediador. A Él por eso siempre decimos en el nombre de Jesús, porque Él es el mediador. Un solo Dios y un solo mediador es el que tenemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Él es el puente. Y luego en el versículo 36 dice, y se sentaron y sentados le guardaban ahí. Se sentaron a mirar a Cristo sin ningún sentimiento, sin ningún sentimiento de horror, de tristeza, de verlo cómo estaba sufriendo. La muerte por crucifixión normalmente es lenta, muy lenta. A veces demora días. Imagínate a una persona colgada en la cruz durante días esperando la muerte hasta ser ejecutado. Morían en agonía. Por eso era preciso apostar soldados para que estuvieran ahí vigilando al ejecutado, evitando que sus amigos intentaran bajarlo de la cruz. Tratándose de Cristo, ahora el juego y la crucifixión había terminado. Ahora solamente tenían que esperar. Se sentaron a mirarlo, colgado ahí. Podemos imaginarnos que veían su aspecto después de toda la tortura, de todo lo que sufrió, la corona de espinas, el golpe con la vara, el golpe en su cara, con los latigazos que le dieron. Estaba, como dice Isaías, sin hermosura, sin hermosura, nada de parecer. Y repasado las 7 palabras dichas en la cruz, colgado ahí, desnudo, siendo mirado, toda la escena era vergonzosa, mis amigos. La vergüenza de la exposición debe haber herido el corazón en lo más profundo. Las miradas de los soldados sobre él. Fue profetizado también en el Salmo 22, 17. Vamos a ver en el Salmo 22, 17. También fue profetizado eso. Todo está profetizado. Todo está dicho en la palabra del Dios. En el versículo 17 dice, me libró de mis poderosos enemigos y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Qué tremendo que todo se cumplió, todo lo que el Señor había dicho que iba a pasar, toda la profecía que se dieron, ahí estaba. El pecado es la desnudez, la vergüenza del hombre, el pecado desnudo del hombre, y lo representa desnudo ante Dios. La cruz es la vergüenza de Cristo. Sin embargo, llevó la vergüenza para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo tengamos el boleto de entrada al cielo. Dice en Apocalipsis 3:18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Pero en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los soldados se sentaron ahí para verlo y decir, ya quiero ir a morir para irme a mi casa.
¿A qué horas era morir? Para irme a descansar. Pero el Señor se sentó a la diestra de Dios Padre y de ahí está intercediendo por ti y por mí. Por ti y por mí. Tenemos que entender eso. Qué tremendo fue todo eso, hermanos. Qué tremendo. Qué doloroso. Qué doloroso fue eso. Tenemos que entender la horrible muerte de Jesús y la soportó por ti y por mí, porque nos ama. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en esta tarde. Como esos soldados insensibles, Señor, después de darle vinagre y él, ahora habían desnudado al Señor y se repartieron sus ropas. Padre, qué doloroso fue todo esto, Señor. Qué doloroso. Cómo se burlaban del Señor. Y Él sufrió todo por amor a ti y por amor a nosotros. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz por mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que hemos estado juntos. Los espero mañana viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.